Muy buenas. Nosotros somos estudiantes del Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Hidalgo, de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. A continuación, les presentamos el proyecto de la Unidad 5 para la materia de Electrónica de Potencia Aplicada, impartida por el docente Isaac García Barrera. Los integrantes del equipo, quienes presentamos este proyecto, somos García Carmona Claudia Georgina, García Suárez Abraham Levi, Mondragón Tinajero Carlos Daniel y su servidor Ramírez Arias Juan Pablo. Como proyecto para la unidad 5 de la materia electrónica de potencia aplicada se nos ha pedido la realización de un convertidor, también conocido como inversor, de CD a CA, es decir, de corriente directa a corriente alterna. ¿En qué consiste? Pues básicamente, como su nombre lo dice, es un circuito que nos va a ayudar a convertir de corriente directa, que como sabemos es lineal, a una corriente alterna o sinusoidal, como podemos observar en la imagen, con una frecuencia y magnitud que puedan ser controladas. ¿Cómo se logra esto? Pues por medio del circuito. En este caso, el circuito que realizamos es bastante sencillo. Además de las fuentes de alimentación, de la fuente de alimentación de corriente directa, nuestra prueba, que sería el dispositivo al que lo conectaríamos, en este caso en la simulación se observa un foco, y el LED, que sería nuestro indicador, pues tenemos lo que es un tip 41 y un transformador, que básicamente pues son los que se encargan de esta conversión, la cual se van a explicar más a fondo qué es lo que realiza cada uno en la siguiente parte. El tip 41. El tip 41 es un transistor NPN de baja potencia tipo BJT. Es uno de los transistores más utilizados ya que se le puede ser usado en muchas aplicaciones gracias a sus características. Suele ser usado en fuentes de alimentación, amplificadores de audio de baja potencia y en convertidores de voltaje, gracias a que es un buen conmutador, cuya característica es la que nos importa para esta práctica. Este transistor tiene la desventaja de que trabaja a bajas frecuencias, por lo que no es muy útil al trabajar con altas frecuencias y potencias elevadas. Ahora pasaremos a la simulación, en donde, como lo mencioné anteriormente, lo estamos utilizando como un conmutador, en donde en este caso va a ser el encargado de convertirnos nuestra señal de voltaje de corriente directa y convertirla en una onda sinusoidal. Y pues aquí vemos el funcionamiento ya cuando está activado. Ahora vamos a ver un poco la función que tiene nuestro transformador en esta práctica. El transformador es un aparato eléctrico que por inducción electromagnética transfiere energía eléctrica a la misma frecuencia, aumentando o disminuyendo los valores de tensión de corriente eléctrica. Esto quiere decir que se puede usar de una forma para aumentar el valor de la corriente eléctrica o para disminuirla. El transformador basa su operación en la acción mutua entre fenómenos eléctricos y magnéticos. La transferencia de energía eléctrica por inducción electromagnética de un arrollamiento a otro. Aquí vamos a ver una estructura general de lo que es un transformador y vemos que está conformado por un núcleo y unas vueltas de material conductor que giran, y tenemos un devanado primario y devanado secundario. Esto nos da una relación del voltaje que nos va a entregar. Es decir, que estamos usando un transformador con relación de 10 a 1. En la práctica lo vamos a usar de forma inversa de 1 a 10, por lo que se introducirán 5 volts en el devanado secundario para obtener 10 veces el voltaje en la salida del devanado primario, dando un aproximado a 50. Se puede observar que después de los pulsos que da el BJT, el transformador arroja un aumento del voltaje inicial, que fueron los 5 volts, y nos da un aproximado de 51.3 volts. Ahora vamos a hacer una vista general de nuestra simulación.
y vamos a observar el comportamiento que tienen todos los componentes rápidamente y rápidamente el transformador. Vamos a correr la simulación y vemos que a nuestra entrada tenemos 5 volts. El BJT, el tip 41, lo transforma en pulsos y hace que corran a nuestro transformador. Como se puede observar, se puso un foco de corriente alterna para que se pueda analizar cómo es que una entrada de 5 volts se convierte a corriente alterna de 120 volts, 51 volts por la relación que tiene nuestro transformador de 1 a 10, 5 volts y 51.5 volts. Y así explicamos cómo se hace un transformador de corriente directa a corriente alterna. En este video se presentará la práctica del convertidor de corriente directa a corriente alterna, ya en una forma práctica y física. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito con su transformador de derivación central y a su salida lo estamos conectando a un multímetro para así medir el voltaje que nos da en la salida. Vamos a encenderlo, estamos metiendo 5 volts de corriente directa. El transformador que estamos utilizando tiene una relación de 1 a 10. Esto quiere decir que si entra 1 volt salen 10, si entran 12 salen 120. Entonces vamos a iniciarla. Como transistor de potencia estamos utilizando un BJT y este tiene la particularidad de que al ser excitada su base, iniciará con una V forzada. Esto quiere decir que empezará a bajar el voltaje, pero una vez que se estabilice se podrá subir a su máximo. Y vamos a iniciarlo con el video. Iniciamos la fuente, vemos que inicia el de este y vemos que el voltaje empieza a disminuir. Después de un tiempo empieza a aumentar hasta volverse estable. Ahí vemos que está bajando de nuevo y casi llega a su parte estable. Ahí vemos que ya llegó. Sigue bajando. Vamos a esperar que llegue a su parte estable. Hasta ahí llegó. Nos da 1.57 ya en el voltaje final. Como podemos ver, ahí está aumentando un poquito, pues, bajando. Este sería nuestro voltaje en corriente alterna. Estamos metiendo 5 volts, por lo tanto nos tiene que salir su relación de 1 a 10. Vamos a ver la demostración ya con un aparato electrónico en la siguiente parte. Bueno, aquí ya pues vamos a ver funcionamiento ya en un dispositivo digital que es el celular. Aquí vemos que está conectado a su cargador por medio del transformador y vamos a iniciar vamos a prenderlo. Vamos a ver. Recuerden que va a tardar porque va a llegar a un sitio de estabilización. Aquí ya vemos y vemos que, permítanme, que lo está cargando. Y ahorita vamos a ver cómo prende un foco. Bueno, aquí ya podemos observar que ya está conectado a un foquito. Aquí está su enchufe conectado al transformador y vamos a encenderlo. Inicialmente su intensidad es baja, esto es por el transistor BJT, y luego empieza a aumentar. Aquí acabamos de ver el aumento. Y esto sería pues el convertidor de corriente directa alterna. Muchas gracias.
Hasta la próxima.